En este video estudiaremos dos ejemplos referentes a la aplicación de la ley de Boyle en el tema de los gases. El primer ejemplo dice lo siguiente: se colocan 40 litros de aire dentro de un recipiente a una presión de 1 atmósfera y se aumenta la presión sobre el gas hasta alcanzar el valor de 2 atmósferas. ¿Cuál será el volumen final si la masa de aire y la temperatura se mantienen constantes? Vamos a resolver entonces el presente ejemplo, identificando primero las variables que nos dan en el enunciado. Tenemos entonces que el volumen inicial de aire va a ser igual a 40 litros. La presión inicial nos indican que es de 1 atmósfera. Por tanto, escribimos P sub I igual a 1 atmósfera. Nos indican además que la presión sobre el gas se aumenta hasta el valor de 2 atmósferas. Por lo tanto, escribimos P sub F igual a 2 atmósferas. Y nos solicitan hallar el volumen final V sub F, que es desconocido, en litros si la masa de aire y la temperatura se mantienen constantes. Es decir, que la temperatura inicial va a ser igual a la temperatura final igual a una constante. Como la masa permanece constante, entonces también podemos decir que el número de moles del aire va a permanecer constante, es decir, las moles iniciales van a ser igual a las moles finales. Por tanto, como la temperatura y el número de moles permanecen constantes en el proceso, se puede aplicar la ley de Boyle. Y recordemos que la ley de Boyle se expresa del modo siguiente, que para un gas que mantiene sus condiciones de temperatura y número de moles constante, la relación entre el volumen inicial y el volumen final es equivalente a la relación entre la presión final y la presión inicial, ya que por la ley de Boyle el volumen varía de forma inversamente proporcional a la presión. Por tanto, de esta expresión tenemos que el volumen inicial por la presión inicial va a ser igual al volumen final por la presión final. Y de esta expresión vamos a despejar la variable que nos interesa, que es el volumen final del gas, que va a ser igual entonces a el producto entre el volumen inicial por la presión inicial sobre la presión final. En esta expresión finalmente obtenida, que denotamos como un asterisco, vamos a reemplazar los valores conocidos. Tenemos entonces que el volumen final del gas va a ser igual a el volumen inicial, que es de 40 litros, por la presión inicial, que es de 1 atmósfera. Todo esto sobre una presión final de 2 atmósferas. Por tanto, tenemos que el volumen final del gas va a ser igual a el siguiente valor, luego de cancelar las unidades de presión, atmósferas con atmósferas, de 20 litros del gas, en este caso de aire, que estamos suponiendo que se comporta como un gas ideal. Hemos resuelto entonces el primer ejemplo referente a la aplicación de la ley de Boyle. Vamos a resolver ahora el segundo ejercicio aplicado. El segundo ejercicio sobre la aplicación de la ley de Boyle nos dice lo siguiente: a una presión de 1400 milímetros de mercurio, 25 litros de un gas a una temperatura constante de 20 grados centígrados experimenta un cambio ocupando un volumen de 35 litros. Si se supone constante la masa del gas, ¿cuál será la presión que ejerce finalmente? Resolvamos entonces el presente ejemplo, identificando de modo similar al anterior las variables involucradas. Tenemos entonces el valor de la presión inicial, que es de 1400 milímetros de mercurio, y para facilitar el proceso de cálculo vamos a pasar de estas unidades de milímetros de mercurio a atmósferas de presión. Por tanto, multiplicamos por el siguiente factor, que una atmósfera se relaciona con 760 milímetros de mercurio. Cancelamos de este modo las unidades de milímetros de mercurio y obtenemos el valor de la presión inicial de 1,842 atmósferas. Nos indican también el volumen inicial del gas, que es de 25 litros. También nos indican el volumen final, que es de 35 litros. Por tanto, el gas se expande porque aumenta su volumen. Nos solicitan hallar la presión final de dicho gas luego de la expansión, que vamos a determinar en unidades de atmósferas.
Observemos también que la temperatura se considera constante a un valor de 20 grados centígrados, lo mismo que la masa del gas. Por tanto, tenemos que, como la temperatura y la masa permanecen constantes y como la masa permanece constante, entonces el número de moles N va a permanecer también como constante, entonces podemos aplicar la ley de Boyle. Recordemos del ejemplo anterior que la ley de Boyle se expresa como el producto del volumen inicial por la presión inicial igual al producto del volumen final por la presión final. En el ejemplo anterior determinamos el volumen final del gas, por lo cual habíamos despejado la variable V sub F. En el presente ejemplo estamos determinando la presión final del gas luego de una expansión y tenemos que esta es igual a el producto del volumen inicial por la presión inicial sobre el volumen final. Reemplacemos entonces los valores conocidos en esta expresión y tenemos que la presión final va a ser igual al volumen inicial, que es de 25 litros, por la presión inicial, que nos dio en atmósferas el valor de 1,842. Todo esto sobre el valor del volumen final, que es de 35 litros. Y en esta expresión cancelamos las unidades de litros con litros y obtenemos el valor de la presión final del gas luego de dicha expansión igual a 1,32 atmósferas. Hemos resuelto entonces el segundo ejemplo referente a la aplicación de la ley de Boyle. Referente al tema de los gases, podemos concluir de este presente ejercicio que, como el gas aumentó su volumen, quiere decir que se expandió y disminuyó su presión, es decir, la presión que se ejercía sobre él.